Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 24 de noviembre, la liturgia católica nos sigue invitando a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 21, versículos del 5 al 9. Estamos llegando al final, al culmen de este año litúrgico. Es la última semana que vamos a dar finalizado este año litúrgico, este ciclo litúrgico. Luego comenzamos el siguiente y aparecen unos relatos con tinte escatológico. Sería unas palabras dichas por Jesús a sus discípulos, a quien Él ama, dándole unas recomendaciones de qué es lo que deben hacer, de cómo deben comportarse, de qué hacer, de qué no hacer, de cómo esperar, porque es como aquel amigo, es como esa madre, como ese padre que va a ausentarse de la ciudad o del país y se va, pero tiene la esperanza de volver. Entonces dice a los que ama, dice a los suyos: mira, mi hija, pórtate bien, haz esto, no hagas esto, ten cuidado con esto, hijo mío, ten cuidado con esto hace, esto no hagas. Mi amigo, pórtate bien, espero volver a verte y encontrarte de la mejor manera. Y es ese acento que da Jesús a estos relatos con tintes escatológicos. Yo me voy, pero dentro de poco me volverán a ver y espero que estén de esta manera que yo les digo. Les doy estas recomendaciones: qué deben hacer y qué no deben hacer, dónde tienen que pisar y dónde no tienen que pisar. Son las palabras de aquella persona que realmente ama y quiere lo mejor para los suyos. ¿Quién mamá, quién papá no quiere lo mejor para los suyos? ¿Quién amigo verdadero no quiere lo mejor para su mejor amigo, valga la redundancia? Y es más o menos ese tinte lo que da Jesús a estos relatos. Y es así como te pido que pongas atención a los detalles de este texto, a las palabras que va a decir Jesús y a la escena donde se está realizando este diálogo, estas palabras de Jesús. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Nos dice la palabra de Dios. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y ahora es el tiempo. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Jesús relativiza aquello que los judíos de su tiempo tenían como lo más sagrado, el templo. Todo será destruido, todo caerá por su propio peso, aún aquello que es sagrado y fue construido por manos humanas. ¿No vemos que a veces se exageran tantas preocupaciones por lo sagrado, entre comillas? Y podemos olvidarnos del mismo Dios que da sentido a esa sacralidad. Ciertamente, los judíos en la época de Jesús, y este Jesús que es muy observador, Jesús observa de cómo están reaccionando sus discípulos, los suyos, aquellos a quien Él ama y de quienes por un tiempo se va a alejar.
Y es ahí donde aparecen estas expresiones de Jesús. Miren, yo me ausento, pero hagan esto no hagan, compórtense así no se comporten, esto es lo que tienen que hacer ante tales situaciones. Y es ahí donde Jesús ve cómo la gente se maravilla por la impresionante arquitectura, la construcción imponente del templo, el templo de Jerusalén. Recordemos, el templo más grande había sido construido por Salomón. Luego el templo fue destruido y fue reconstruido. El templo fue reconstruido y en la época de Jesús seguían las construcciones del templo. La gente se maravillaba. Allá por los años 60 y pico de la época de Jesús, de la era de Jesús, es donde va a terminarse verdaderamente la construcción del templo, que después en el año 70, recordemos, liderados por el general Tito, van a destruir. Y es ahí donde se va a cumplir estas palabras de Jesús: no va a quedar piedra sobre piedra. Hoy solamente podemos contemplar en su lugar lo que llamamos el muro de los lamentos, el corazón de la religiosidad del pueblo judío, que era el templo. El orgullo de los judíos era el templo. No había en el Imperio Romano, que era grandioso en aquella época, una construcción tan grande y majestuosa como el templo de Jerusalén. Era el orgullo. Todos se maravillaban. ¡Wow! Esto es lo máximo. Esto es lo más grande que hay. Todos quedaban admirados por la belleza en todos los sentidos de esa construcción hecho por manos humanas, que es el templo de Jerusalén. Jesús mira a los suyos, mira a sus discípulos y dice Jesús: de esto que veis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea destruida. Jesús habla del templo, Jesús habla de aquello en el cual las personas ponen su asombro, ponen su admiración. La gente se admiraba por esto. La gente se admira por muchas cosas. La gente pone su asombro por muchas cosas. Y es ahí donde aparece Jesús y dice: esto fue hecho por manos humanas. No se maravillen, no se admiren tanto de estas cosas, entre comillas, perecederas, de estas cosas que tienen finitud, que algún día van a finalizar. Estas cosas caducas, no se fijen tanto, no sean golosos, porque de esto no quedará piedra sobre piedra. Nos maravillamos, a veces decimos, como recordemos lo de nuestra época, el que construyó el Titanic, aquella embarcación tan majestuosa, tan grande, que todos maravillados, todos admiraban y decían que ni el mismo Dios lo iba a hundir. ¿Qué sucedió con él? Sucedió lo que nadie quería. La misma cosa sucedió con el templo de Jerusalén. En el año 70 fue destruido. Pero hay algo interesante. Sus discípulos le preguntan a Jesús: ¿y cuándo sucederá esto? Ya con un tinte de ese deseo muy humano, de ese temor, de ese miedo, de querer conocer lo que vendrá en el futuro, lo que vendrá después. ¿Cómo sucederá? ¿Qué será? Es que los humanos, es que los hombres somos muy miedosos. Y sí, tenemos miedo a lo desconocido. Queremos saber, queremos anticiparnos a lo que va a suceder. Somos muy curiosos. Y esto Jesús ya no nos lo había advertido. Ellos hablaban mucho en aquella época del fin de los tiempos, pero Jesús en otra parte ya lo había dicho: ni los ángeles, que están muy cerca de Dios y pueden tal vez acercarse más al corazón de Dios y entender a Dios, ni ellos lo saben, ni yo, que he venido del Padre, lo sé, ni yo sé la fecha exacta. Por eso Jesús va a decir: pero les voy a dar unos signos, les voy a decir algo, les voy a decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y lo que les voy a decir es:
¿Qué es lo que no tienen que hacer? Versículo 8. Jesús respondió: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy. Y el tiempo está cerca, no les sigáis. Vendrán muchos usurpando el nombre de Dios y diciendo: yo soy. ¿Y qué es el yo soy? En la Biblia es el nombre dado a Dios. O sea, muchos falsos mesías vendrán. Cuántas sectas, cuántas religiones que han aparecido y han dicho: yo tuve la revelación de Dios, yo soy el profeta, yo sé cuándo vendrá. Cuántas sectas, cuántos grupos religiosos que quieren usurpar, que quieren cambiar el evangelio de Jesús. Si Jesús dijo: ni yo ni los ángeles sabemos cuándo sucederá, vienen estos grupos y nos dicen: yo sé cuándo va a suceder, y va a suceder esta fecha. No sucedió. Bueno, y sucedió. ¿Y cuántos años han dado? ¿En cuántos tiempos? Y se ha postergado esto que ellos, queriendo saber más que Jesús, han fijado para la historia de la humanidad. Y no se ha realizado, se cumplen las palabras de Jesús. Muchos vendrán a usurpar mi nombre, no le hagan caso. Cuando escuchen hablar de guerras, revoluciones, no os aterréis, no se asusten. Es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Sí, nos alerta sobre lo que está sucediendo, sobre lo que vemos, sobre lo que sucede en el mundo, pero no es necesario que nos alertemos, que nos asustemos. Sí, estar alertas, sí, estar preparados, pero no se asusten. No pongamos, hermanos, hermanas, nuestra confianza en lo pasajero, en lo vano, en lo terrenal, sino más bien fijemos nuestra mirada en Jesús. Jesús había venido para darnos un mensaje, el centro de la prédica de Jesús. El centro del mesianismo, del mensaje mesiánico de Jesús fue el reino, que es el reino de Dios. Y recordemos que habíamos definido que el reino de Dios es estar en la plena voluntad del Padre. Eso es lo esencial. Lo demás no querramos nosotros saber, no querramos anticiparnos, más bien veamos lo esencial de Jesús. Lo esencial fue predicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y cómo hacerlo nuestro? Y eso está en los evangelios, este evangelio de esperanza, de vida, que Jesús vino a traernos. Y para terminar, como siempre, terminamos con Evangelii Gaudium, estas últimas reflexiones. En el numeral 55, 56, 57 nos habla de no a la nueva idolatría del dinero, no poner nuestras confianzas en las cosas materiales. Nos habla de que hemos puesto la confianza en el Dios dinero y desplazado a Dios. Y la última parte de este apartado, en el numeral 57, dice: nosotros hemos dado un rostro al Dios dinero y hemos olvidado el rostro humano. Eso está diciendo Francisco en los numerales anteriores. Y para resumir y finalizar, dice: tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida, que está fuera de las categorías del mercado. Para estas sí son absolutizadas. Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética, una ética no ideologizada, permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a todos los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. San Juan Crisóstomo dijo esto. Fuerza, que Dios te bendice.